Hola chicos, continuamos con la experiencia número 4. Recordemos que esta experiencia es desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Sí, este material es para quinto grado de secundaria. Recuerden que la actividad dura del 21 de junio al 23 de julio. La actividad del día de hoy va a ser la actividad número 12. Analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas de localización. Vamos a ver. En la actividad anterior hemos comprendido sobre los aportes de la medicina tradicional, las propiedades de los átomos y los aportes de la ciencia para la conservación de la salud. Ahora vamos a analizar e interpretar datos sobre el cuidado de la salud, gestionando actividades orientadas al bienestar como sociedad, utilizando medidas de localización o posición. Sí, el día de hoy vamos a ver aquí está nuestra situación significativa. Dice, para trabajar esta actividad partiremos de una situación relacionada al cuidado de la salud y las responsabilidades que tenemos como país. El 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionado por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y en el 42% de la población joven. Frente a ello, Marine es una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice del IMC, promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientaciones dietéticas, acompañada de actividades físicas, y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La finalidad de este apoyo es que se logra alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla se muestra la masa corporal y la estatura de las 40 personas. Como podrás darte cuenta, acá tienes tu tabla de la masa corporal que están entre los intervalos de 30-40, de 40-50, 50-60, 60-70, de 70-80 y de 80-90. ¿Sí? Recuerda que la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que está representado en estos intervalos, igual con las escrituras. Pero, ¿qué es lo que vamos a resolver el día de hoy? Sobre esta información, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética, acompañada de actividades físicas? Y si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,55 metros, será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad. Vamos a ver. Vamos a primero recabar algunos datos. Dice, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Datos como el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y en el 42% de la población joven. Además, dos tablas de frecuencia de datos agrupados de una muestra de 40 personas donde se muestra su masa y su talla. ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta y qué tipos son? Las variables estadísticas son la masa corporal, que está en kilogramos, que es una variable cuantitativa continua, y la tabla en metros, que es una variable cuantitativa continua también. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? Debemos poner atención a esta problemática porque las investigaciones sobre el COVID-19 afirman que las personas con sobrepeso tienen más riesgos de contraer la enfermedad cuando sus índices de masa corporal son elevados. ¿Qué nos piden hallar la pregunta de la situación? Ahí están las dos preguntas. ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas? Sí, tenemos información suficiente. Vamos a ver. Para nuestro plan, ¿sí? Nuestra estrategia, vamos a primero a trabajar con la información que se dan en las tablas. Vamos a ver las variables utilizadas en la información. Vamos a ver el cálculo de los cuantiles, que ya sabes que en este caso vamos a trabajar con deciles y quintiles, la representación del quintil y decil y su interpretación, obtener conclusiones para tomar decisiones. Lo primero que debemos de saber, ¿qué son los cuantiles? Recuerda que los cuantiles, si es la distribución en partes iguales. Y vamos a resaltar esta partecita. Los quintiles se dividen en partes iguales. Ahí está, es decir, en intervalos que corresponden al mismo número de valores. Ahora,
en los cuantiles más frecuentes, dice, vamos a mostrar cuáles son los cuantiles más utilizados en estadística. Pero nosotros, acá vas a ver los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Pero nosotros vamos a trabajar los quintiles y los deciles. Primero, vamos a una definición rápida. ¿Cuáles son los cuartiles? Primero te dice la palabra 4, ¿sí? Que divide en 4 grupos iguales. Y existen 3 cuartiles, que son 3 divisiones, 3 líneas, 3 cortes, por así decirlos, ¿ya? En los quintiles viene de 5, que divide los datos en 5 partes iguales. Y si son 5 partes iguales, significa que tiene 4 quintiles, porque es como si hubiera hecho 4 cortes, 4 separaciones. En cambio, los deciles viene de 10, significa que divide en 10 partes iguales. Y hay 9 deciles. Una cosa viene a ser las partes y otra cosa viene a ser las divisiones. O los percentiles viene a ser la división en 100 partes iguales. Si tienen 100 partes iguales, ya sabes que van a tener 99 percentiles. Ahora, para determinar la posición de un cuantil, ya sea un cuartil, quintil, decil o percentil, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Donde K es el número de cuantiles que se quiere hallar. Mira, K es el número de cuantil que se quiere hallar. N es el total de datos de la muestra, que viene a ser el total de personas con quien tú estás trabajando. Y n es el número de intervalos que divide los datos. Ahí está. Que dividen los datos. ¿Sí? Mira, acá tengo un gráfico, por ejemplo, quintiles. Ya sabemos que lo divide en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 4 quintiles. 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el primer quintil, como lo divide en 5 partes, representa al 20%. El segundo quintil representa el 40%, el tercero el 60% y el cuarto el 80%. Bueno, todos van a ser un 100%. Y cada uno tiene sus fórmulas. Y en la mayoría se parecen, pero vamos a trabajar. Ahí está. Dice, completamos las frecuencias absolutas en la primera. Si te das cuenta que está la masa corporal, la frecuencia absoluta que está representado con Fi minúscula y la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Cuando es mayúscula, es acumulada y se utiliza utilizando el método del serrucho. ¿Cómo encontrar el método del serrucho? Utilizamos el primer dato, se copia tal y como está. Este 2 suma con el 11 y el resultado se coloca al costado. 13 igual 13 más 13, 26. 26 más 9, 35. 35 más 3, 38. Y 38 más 2, 40. El último dato de tu frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al total de datos con que estás trabajando. ¿Sí? Eso es lo primero que tienes que hallar, es encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Una vez que has trabajado, dice, calculamos el decil, en este caso es el decil número 3. ¿Por qué motivo? Porque recuerda que la pregunta te piden el 30%. Como estás trabajando con 10 partes, como acá puedes ver en este gráfico, 0, 10, 20, 30, nosotros estamos trabajando con el 30%, ¿sí? Significa, acá tenemos decil 1, decil 2, y el 30% le pertenece al decil 3. Por eso es que lo primero que voy a hallar es el decil 3. Hallamos en la posición el decil número 3. Recuerda que K es el número de decil. En este caso, K va a tomar el valor de 3. N minúscula está acá, ya sabes que es el total de datos. Y N mayúscula es el total de divisiones, que en este caso, como es un decil,
¿sí? N va a tomar el valor de 10. Siempre va a tomar el valor de 10. Si tú trabajas con deciles, N siempre va a tomar el valor de 10. Y reemplazamos. 3 por 40 entre 10. 3 por 40, 120. 120 entre 10 es 12. Significa que la posición va a ser el número 12. Y dirás, Miss, ¿y ahora cómo hallo la posición número 12? Lo vas a encontrar en tu frecuencia absoluta acumulada acá. Recuerda que el primer intervalo solamente tiene las dos primeras posiciones, pero el intervalo número 2 es hasta la posición número 13. Significa que acá va a estar la posición número 12. Por ende, si te das cuenta, lo he resaltado porque vamos a trabajar con el intervalo número 2, con todos sus datos. Una vez que ya encontraste la posición, con qué intervalo vas a trabajar, calculamos el decil 3 con la fórmula que vemos en la sección de recursos. Acá está tu fórmula. Vamos a hallar decil 3 es igual L, LI, recuerda que es el límite inferior, que en este caso viene a ser 40. Este va a ser tu LI, te lo pongo acá. ¿Sí? W viene a ser la diferencia de los intervalos. En este caso voy a restar 50 menos 40, ¿sí? W no te olvides que vas a restar los intervalos. 50 menos 40 es 10. Ya está. K por N sobre N, ya sabes que es el número de posición, ya lo tienes. Frecuencia absoluta acumulada y menos 1. Si yo estoy trabajando con esta frecuencia absoluta, con la 13, y menos 1 significa que va a ser 1 menos. Entonces, este de acá va a ser mi frecuencia absoluta acumulada, pero el anterior y menos. Y vamos a reemplazar. Límite inferior, 40. Diferencia de intervalos, 10. Número de posición, 12. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior, 2. Entre frecuencia absoluta. Como estoy trabajando con el intervalo 2, estoy trabajando con esta frecuencia absoluta. 11, entre 11. Acá sale 0, ¿sí? 909. Ahí está, porque es 12 menos 2, 10. 10, entonces sale 0,909 redondeándolo. ¿Sí? Acá viene a ser 40. Ahí está. Y 40, 10 por 0,09 va a ser 9,09 más 40 me va a dar 49,09. Significa que en el decil 3, ¿sí? Kilogramos, la masa corporal o el máximo, sí va a ser de 49,09. Redondeándolo, 49 kilogramos. Ahí está. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de la siguiente manera. El 30% de la muestra elegida tiene como máximo 49 kilogramos. Esa es la interpretación en el decil 3, ya que estoy trabajando con el 30%. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar con las estaturas. Dice, completamos las frecuencias absolutas en la primera tabla. Recuerda, sí que en tu pregunta te decía que las charlas o el apoyo que se iba a brindar, siempre y cuando estén en el quintil 1 y el quintil 2. Y no te olvides que el quintil viene de 5, significa que lo divide en 5 partes. Igual estás trabajando. Ya, por ende, estás trabajando solamente con 4 quintiles. Quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. Pero el quintil 1 le pertenece al quintil 2. Así que vamos a trabajar. Vamos a encontrar primero todo lo que es el quintil 2 en esta tabla. Ya sabes, hallamos la posición igual. La fórmula va a ser la misma de posición. Como es quintil 2, K va a tomar el valor de 2. N, ya sabemos que es la cantidad de personas encuestadas, 40. Y N, como es un quintil, y ya habíamos dicho que son 5 partes, N va a tomar el valor de 5 y reemplazas. 2 por 40, 80, y 80 entre 5, 16. Y buscas en tu frecuencia absoluta acumulada. Recuerda, antes de eso debimos haber completado la frecuencia absoluta acumulada. Igual utilizamos el método del serrucho. Colocamos el primer dato, 6 más 4, 10. 10 más 5,
15. 15 más 10, 25. 25 más 7, 32. 32 más 8, 40. Es el mismo dato. Siempre va a quedar el mismo dato. Si no te da lo mismo es porque has sumado mal. Tienes que volver a hacerlo. Ahora sí. Busco en mi frecuencia absoluta acumulada la posición número 16. 4 hasta el 10 hasta el 15. Entonces acá, en este intervalo, está la posición número 16. Voy a trabajar con todos estos datos. Calculamos el quintil 2 con la fórmula que vemos en la sección recursos. Ya es la misma fórmula igual. Límite inferior. En este caso, el límite inferior sí va a ser siempre el que está a tu lado izquierdo y el límite superior es el de tu lado derecho. Pero trabajamos siempre con el límite inferior, que es 1,40. W, que ya sabes, la diferencia de los intervalos, vas a restar 1,50 menos 1,40 y eso es igual a 0,10. Listo. Ahora, la posición ya sabes que es 16. Frecuencia absoluta acumulada una antes, ya sabes que en este caso vas a trabajar con el 15. Siempre vas a trabajar con uno anterior. Y bueno, la frecuencia absoluta, ya sabes que en este caso va a ser 10. Reemplazamos. Límite inferior 1,40. Diferencia de intervalo 0,10. Número posición 16 menos 15 sobre 10. 16 menos 15 es 1. 1 entre 10 es 0,10. 0,10 por 0,10 te sale 0,001. Más 1,40 te sale 1,41. Significa que en el quintil 2, la estatura máxima va a ser de 1,41. Todas las personas, ¿cómo lo interpreto? De esta forma. Todas las personas que tengan de 1,41 m de estatura a menos, ¿sí? Serán beneficiadas con lo ofrecido por la municipalidad, ¿sí? Si tienes más de esta estatura, ya no puedes recibir esta charla, este beneficio de la municipalidad. Y con esta información vamos a responder. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? El 30% de la muestra elegida tiene como máximo 49,09 kilogramos. Es decir, el 30% de la muestra tiene 49 kilogramos a menos. Entonces, ellos seguirán con el apoyo ofrecido. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad. Adicionalmente, la municipalidad apoyará con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y el quintil 2. Arturo no será beneficiado, ya que como vimos, todas las personas que tengan de 1,41 m de estatura a menos serán beneficiados con el apoyo de la municipalidad. ¿Sí? Bueno, evaluamos nuestros avances. Y acá está tu reto del éxito. Vamos a utilizar los mismos cuadros. Pero en este caso las preguntas es, ¿qué masa corporal tendrá el 70% de la muestra? Mira, acá ya te está pidiendo el 70% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas. Significa que vas a utilizar este cuadrito. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,37 metros, será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad si solo apoyan a los que pertenecen al quintil 1, quintil 2 y en este caso es hasta el quintil 3, utilizando la misma fórmula. ¿Sí? En este caso con este cuadrito. Espero que me hayan entendido, chicos, y ya saben, cualquier duda me pueden avisar. Cuídense. Chao.